Aquí tenemos algo de pacientes, esto es reciente, en un hospital donde los vemos descuidados, desnudos, tirados en el suelo, agarrando sol, si hay frío, agarrando frío. La lucha contra la discriminación continúa. A partir de los años 60 se hizo algún progreso en la desinstitucionalización y en la prevención de las violaciones de los derechos humanos de los pacientes de salud mental. Han sido discriminados en comparación con los pacientes de otra patología. Claro, llega un paciente para operar, 3 días, lo operan, pasa las 72 horas, lo saca a su casa, ya se acabó. Llega un paciente, hay médicos que me dicen, no, es que a mí me da miedo el paciente psiquiátrico, pero yo le digo, pues es que tú también puedes ser paciente psiquiátrico, porque tú puedes presentar una depresión, tú puedes presentar un estrés, tú puedes presentar insomnio. Eso también son pacientes psiquiátricos en ese momento, todos los podemos presentar, no tengas miedo. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo más a la esquizofrenia, más que a todo. Y si es esquizofrénico crónico, más todavía. Los defensores de los pacientes mentales empezaron a abogar por la equidad en vez de negar el modelo médico de la enfermedad mental. Y distintas organizaciones internacionales desarrollaron campañas para luchar contra los perjuicios hacia ellos. Estos hospitales se los trae el hospital de King Park, el hospital Utica, el sanatorio abandonado de Denver y el antiguo hospital de Pamplona. ¿Qué pasa con esto? Estos hospitales tenían pacientes, 1.800 a 2.000 pacientes. La mayoría encadenados, comían una vez al día, algunos trabajaban, otros no trabajaban, algunos recibían su medicación, otros recibían medicación pero no atención médica, y eso fueron cerrados. Esto lo abandonaron, eso lo cerraron. ¿Por qué? Porque las nuevas leyes dicen el paciente sale y tiene que ir a la comunidad y tiene que ir a su casa y la familia tiene que velar por estos pacientes. Estos son uno de los hospitales, pero hay varios, hay muchos más que han sido abandonados y cerrados. Entonces, en los principios de los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos, los gobiernos, las instituciones psiquiátricas y los proveedores de salud mental han desarrollado una serie de principios para promover los derechos de personas con enfermedad mental a lo largo de las últimas décadas. Las recomendaciones sobre la equidad, la discriminación, el diagnóstico, el tratamiento de investigación y otras cuestiones relevantes han sido adoptadas por las legislaciones nacionales. Sin embargo, se siguen denunciando violaciones en muchos países. Bueno, hay en todos los países de América Latina han habido violaciones y tenemos que estar claros. Fíjense que estuvo cerrado, pero en Guatemala, en el 1930, tomaban los pacientes psiquiátricos para trabajar con drogas, y a los enfermos mentales le pusieron, agarraban a las personas contagiadas con enfermedades venéreas, se las transmitían en los genitales y después les ponían el tratamiento con antibióticos. Y esto lo hicieron los Estados Unidos. Esto está todavía en demanda porque murieron más de 100 pacientes y trabajaron con más de 1.000 pacientes y no estaba, y a veces ni siquiera tenemos información de esto, pero se siguen haciendo porque hasta hace poco en Europa, en un sitio de niños, hasta de niños pequeños, que eran niños abandonados, también se hizo experimento con estos niños con drogas. Y a la luz pública no sale, y si sale son 2 o 3 días y después lo cierran. Los principios que vamos a leer y que vamos a explicar: todas las personas tienen derecho a la mejor atención de salud mental y ser tratados con humanidad y respeto. Y si es paciente mental, y le corresponde también a todos, tanto pacientes que no sean mentales como pacientes mentales. Nos tienen que trabajar con humanidad. El paciente llega a un hospital, llega a un ambulatorio, buenos días, ¿cómo está usted? Pregunte nombre, trate bien al paciente, sea quien sea el paciente, y darle la mejor atención. Somos humanos. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental
serán protegidas contra la explotación sexual, económica o de otra índole. Toda persona con enfermedad mental no será discriminada por motivo de su enfermedad. Ese es un loquito, déjalo. No lo vea. Ese se la pasa aquí en el hospital. Viene con medicamentos. Este paciente no es un loquito, pásaselo al psiquiatra. Este paciente, se la pasa con dolor de cabeza, se calea, no le mande a hacer nada, mándalo para él. No, todos tienen que hacerle su examen, tienen que ver su paciente. Hay que descartar enfermedades, no todo es mental. Hay afecciones, hay que revisar. Toda persona con enfermedad mental no sea discriminada por motivo de su enfermedad. Tendrán derecho a ejercer derechos políticos, jurídicos, civiles, económicos, sociales, deportivos y culturales. El paciente, si es pintor, puede pintar, le dio su crisis, lo hospitalizan. ¿Cuántos pintores no han estado en un hospital psiquiátrico? Al salir del hospital, él vuelve otra vez a su actividad. Tú eres músico, vuelves a tu actividad. Tú eres alcalde, te dio un brote psicótico, una alucinación, se te puso tratamiento, saliste, vuelves a tu actividad y no puedes ser discriminado, no estuvo mal. Hay psiquiatras que han estado hospitalizados. Yo he tenido pacientes psiquiatras también. Salieron de su brote agudo y tal, volvieron otra vez, se mejoraron, volvieron otra vez a tu atención. Pero hay que darle la oportunidad a todos los pacientes. Todos los pacientes psiquiátricos en ese momento, porque no sabemos cuándo vamos a ser no sabemos cuándo vamos a ser pacientes psiquiátricos, porque si nosotros tenemos un traumatismo por un choque, entonces se nos presenta un síndrome mental agudo, hay que llamar al psiquiatra y el psiquiatra nos pone en tratamiento, y después de una mujer de parir, de repente una doctora tuvo su parto y después hizo una depresión postparto, también tiene su psiquiatra. O sea que todos nosotros en cualquier momento somos pacientes psiquiátricos. ¿Por qué vamos a rechazar? ¿Por qué le tenemos tanta fobia, tanto miedo a la enfermedad mental? Todo menor de edad con problemas mentales tendrá protección del Estado. Eso también tiene sus principios y es bien grande lo de los pacientes niños. Niños en sitios recluidos, niños hospitalizados que sean objeto de experimentación, no se puede permitir, no podemos permitir esto. En estos días, ustedes oyeron lo de arriba de los techos, que había un sitio de niños con trastornos mentales que eran violados por las personas que lo cuidaban, cerraron el sitio, la directora y todos estuvieron presos, pero eso no puede llegar ahí, señores, eso hay que revisar. El Ministerio de Salud, el Seguro Social tiene que pasar a supervisar, hay que supervisar esos sitios, porque sean privados, no importa, supervisen, no podemos permitir eso. Toda persona con problemas mentales tendrá derecho a vivir en una comunidad y a tener acceso al sistema de salud más cercano de su residencia. Dentro de la comunidad, dentro del ambulatorio, si no hay psiquiatra, el médico general tiene que estar especializado para atender. Y tiene que darse también los medicamentos que necesite el paciente. Cuando esté hospitalizado tendrá derecho a la visita de sus familiares. Estos también tendrán atención si lo ameritan. A veces, bueno, siempre cuando yo comencé, 15 días el paciente se dejaba sin visita y sin llamada hasta que saliera un poco de su brote. A veces nosotros lo ponemos 15 días menos, una semana, y según el estado del paciente. Pero el paciente también, como hay que hacer, acuérdense que la parte de psiquiatría se abarca todo, hay que ver también a la familia. Entonces la familia, si amerita tratamiento, a la familia también hay que darle medicación o atención. Tanto el paciente como sus familiares tendrán derecho a una información oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente. Y esto no es solamente en pacientes mentales, esto también es todo tipo de pacientes. Usted tiene que hablar con el paciente, explicarle claramente qué es lo que tiene. Usted tiene una neumonía, tiene que explicarle al paciente qué es.
cómo son los signos que se le va a presentar, si tiene fiebre, qué va a hacer, si se siente mal, qué va a hacer, y también al paciente mental y a los familiares. Si el paciente tiene una crisis aguda, ¿cuándo tiene que llevarlo al hospital? Hay que dejarlo hospitalizado, porque hay que dejarlo hospitalizado, cuántos días va a estar, cómo va a ser su pronóstico. En esquizofrenia a veces nos pelamos, pero hay que decirle que todo el tiempo va a estar tomando tanto medicamento y que va a venir a consulta por lo menos una vez al mes o un mes y medio. El bipolar tiene que venir a consulta, aunque esté bien, aunque no esté agudo, y tiene que tomar también su medicación. Todo eso hay que explicarle tanto al paciente como a la persona, y a veces no lo hacemos, pero tenemos que cumplir con eso, y hay que explicarle de forma fácil, que entienda tanto el paciente como el familiar. Claro, un psicótico, un paciente esquizofrénico que no sabe dónde está y esto, aquello, no se le explicará, pero cuando salga de eso, se le explicará lo que tiene y cómo ayudarlo. Y acuérdese que en la esquizofrenia no hay conciencia de enfermedad, es difícil, pero hay que informarle entonces a sus familiares. Todo paciente tendrá derecho a designar un defensor para que lo representen en caso de que cualquier paciente que se meta en problemas tiene derecho a un abogado. Ahorita yo este lunes asistí a hablar con un juez de una paciente que tengo hospitalizada, donde ella es bipolar y andaba con su niño en el estado Falcón en la calle, en Coro, y entonces el niñito tenía 4 meses de nacido y se lo quitaron la protección del menor, y se le dio a una familia, y entonces parece que la familia que se le dio lo quería, y entonces están ahorita en trámite para ver a quién le toca. Yo le dije al juez que por derechos humanos de la paciente, si ella no puede atender a su niño, ella tiene una mamá y la mamá quiere tener el bebé, y ella tiene otro hijo, porque lo que pasa es que el bipolar, acuérdense que una de las patologías, de los síntomas que vemos, de los signos que vemos, es que el paciente se vuelve en una parte como locura, y tienen sexo imprudente, y entonces viene y le dio la crisis, tuvo relaciones, tuvo su hijo, y el hijo se lo quita el Estado, pero se lo tiene que devolver. Si ella no lo puede cuidar, le dije al juez, tiene que cuidarlo su madre. Y esta paciente, al salir, ella puede tener a su hijo, lo puede atender porque estaba aguda y ya ella está bien, ya ella está tranquila, ya ella puede atender a su niño. Entonces, yo fui por la Comisión de Derechos Humanos, y me motivó bastante este caso, porque yo vengo y le dije al juez, ¿sabe lo que me molestó, juez? Que le dieron derechos humanos al bebé de 4 meses. Lo dieron a una familia y la paciente la dejaron en la calle, y la paciente se vino sola para Caracas y la consiguió la familia, que tenía meses buscándola, y la paciente estaba en la calle. Entonces eso no puede suceder, y esa es una cuestión de lo que está pasando todavía con los pacientes. Le dije, ¿por qué no tomaron al paciente y lo hospitalizaron? Y entonces el paciente mejora, porque el paciente necesitaba atención. En cuanto a delincuentes que cumplen pena de prisión por delitos penales, tienen que ser internados en instituciones penales para tales fines. Aquí en Venezuela no existe, señores. Aquí viene un paciente psiquiátrico y vamos a poner atropellar a alguien, matar a alguien. No hay instituciones. Hay en otros países, pero en casi todos estos países de América Latina no existe. Y en Venezuela yo he visto que lo están mandando a veces al Peñón. Yo cuando estudiaba había una señora que ella era ingeniera colombiana y le dio una crisis psicótica, ella era esquizofrénica, y entonces mató a sus 2 niños. Esta señora necesitaba atención especial, porque era una persona que hasta ese momento había actuado bien, pero le dio un brote. Y entonces esta señora la metieron en el psiquiátrico del Peñón con los demás, y después se la llevaron a una institución con unas monjas a Ciudad Bolívar, no supe más del caso, pero ¿qué les digo? Que tiene que haber instituciones especiales, y a veces los meten en la cárcel, y un paciente teniendo visiones psicóticas no puede estar en la cárcel con los demás presos, él tiene que recibir atención.